quisiera en esta mañana hacer un enfoque un tanto diferente de la Navidad, porque me gustaría rescatar el sentido teológico y que también nosotros podamos ver la profundidad que hay detrás del hecho de la encarnación. Cuando nosotros pensamos en Navidad, lo que venimos de generaciones anteriores, ¿qué significaba para usted Navidad, doña Clarisa? ¿Navidad significaba qué en aquel entonces? Veía una manzana, ¿verdad? Bebían algún tipo de... Era un momento particular en el cual estaba asociado a qué? Algún tipo de festividad o de posible bienestar que se daba regularmente. Yo recuerdo un tiempo de familia, un tiempo de alegría, el famoso tiempo de la cena juntos. ¿Qué más? Oigan, tiempo de compartir, el angelito, oigan, anteriormente los fuegos artificiales, las grandes alturas, todo eso era Navidad. También en Navidad era un tiempo particular, porque antes era el momento en que decían que los muchachos están en cuero o están descalzos, ¿y qué se hacía? Que se le compraba y había una ropita que uno tenía, que era la ropita de Navidad, que era de ponerse el 24 en la noche. También Navidad es un tiempo en que hay una magia en el aire. Recuerden, como les he dicho anteriormente, hasta hay una canción que dice que en esta Navidad yo me voy a regalar ¿qué? Un cariño nuevo. Acuérdense que no son pocas las parejas que han concretado en Navidad, porque muchos se han puesto como meta que esta es la última Navidad que yo paso solo o sola, ¿verdad que sí? Ya. Se lo digo por experiencia, a mí me pasaron muchas Navidades diciendo, esta es la última Navidad mía. El asunto es que cuando hablamos de Navidad, es un tiempo especial de mucha alegría, de mucho entusiasmo, se habla de mucho amor, se liberan algunos presos por medio de los indultos y hay una actitud especial en Navidad. Creo que hasta la guerra respeta la fecha de la Navidad. Pero sin querer matar el espíritu de la Navidad, yo quisiera que nosotros veamos en la Biblia cuál realmente es el trasfondo, significado, alcance, trascendencia de lo que hoy nosotros conocemos como Navidad, pero que realmente cuando usamos el término Navidad, se dice que es la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo para bien de la comunidad. Esos tres caballeros no pueden estar juntos. Diego, ¿se van a estar tranquilos ahí? Qué bueno. Pues siéntate allí, papi. Allá, tranquilo. Te llama tu papi todavía mejor. Qué bueno. Estos niños tan buenos. Me acuerdan mi niñez en la iglesia. Yo era un modelo. Yo hasta dormía en los bancos. O sea, yo era un niñito. Pues le decía, cuando nosotros tocamos el tema del nacimiento del Señor, a mí me gustaría hacerle una propuesta, que más que pensar en el término Navidad, que es un término popular, conocido de qué sé yo cuántos siglos, yo les voy a sugerir que nosotros nos vayamos un poco más allá y nos refiramos a este tiempo, o más que al tiempo, la época, la ocasión o la fecha, nos concentremos en el hecho, en el suceso de la encarnación. Los teólogos llaman a esa experiencia mediante la cual Dios el Hijo adquiere naturaleza humana y vive entre los hombres para luego dar
su vida por la humanidad para hacer posible que los creyentes en Él llegaran a ser salvos, este término teológicamente se conoce como la encarnación, que pudiera ser similar, equivalente al término Navidad que nosotros utilizamos, pero siempre que nos llega la palabra Navidad a la cabeza, ¿qué nos llega? Nos llega comida, nos llega fiesta, llega la palabra baile, nos llega compra, nos llega dinero. Pero cuando nosotros utilizamos el término teológico encarnación, solamente hay una expresión que puede llegar a nuestra mente, y es la que encontramos en Primera a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, que nos dice: Dios fue manifestado en el Verbo se hizo hombre. Y esta es en sí la esencia de la encarnación. La encarnación es el acto mediante el cual este miembro, este integrante de la Trinidad, de la deidad, viene y asume naturaleza humana, aún manteniendo su propia naturaleza divina, y es lo que se conoce también teológicamente como la aparición en la historia de un ser teántrico, del Dios hombre. Y por eso quiero que en esta mañana nosotros nos concentremos en el hecho de la encarnación y sus implicaciones. Claro, cuando nosotros pensamos en el hecho de la encarnación, la palabra, el hecho que nos viene a nuestra mente es que Dios nació de una virgen, según nos lo relatan los evangelios, según lo predice el profeta. Pero también nosotros pensamos en la encarnación, en el acto mediante el cual Dios asume naturaleza humana para entonces Él, como hombre, pagar en la cruz la paga del pecado tuyo y mío, que de otra manera no podríamos poder satisfacer la justicia de Dios. ¿Y cuál sería nuestro final? ¿Cuál sería nuestro final? La condenación. Ese término odioso que muchos no quieren que se utilice hoy en día, pero que está en la Escritura, que dice que todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida fueron echados ¿dónde? En el lago de fuego. Los que no conocen al Señor irán a la condenación, su destino es el infierno. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros podríamos tener una idea equivocada en cuanto a la encarnación, porque podríamos pensar que la encarnación fue el recurso de último minuto de parte de Dios para resolver el problema, el amotinamiento moral que sus criaturas habían practicado en la tierra, y que rápidamente había que crear algún tipo de recurso para salvar la situación. Pero claro, esto solo podría ser posible si nosotros, no tuviéramos las Escrituras, y dos, pensáramos acerca de Dios, que Dios es un ser improvisador y que de hecho hay cosas que le sorprenden, como por ejemplo la caída del hombre. Y yo quiero que nosotros nos movamos en algunos pasajes de las Escrituras para nosotros entender un poco más este hecho de la encarnación. Y vamos a irlo viendo en el tiempo. Vamos a verlo primero en el momento mismo en que sucede todo esto de la encarnación. Y recuerden que el Evangelio de Juan, todo el capítulo 1 o una buena parte del capítulo 1, ¿con qué empieza?
¿Con qué empieza? ¿Hablando de qué? De la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Y habitó entre nosotros. Y esa experiencia de vida del Dios Todopoderoso, adquiriendo ahora naturaleza humana, no podía tener otro resultado que no fuera una experiencia, una vivencia gloriosa. Claro, porque no estamos hablando de un simple ser humano, sino de aquel verbo que es la luz, que es la vida de los hombres, que es quien creó todo lo que hay y sin él nada fue creado. Si ese verbo adquiere ahora naturaleza humana, pregunta, ¿puede este verbo pasar de manera inadvertida por la humanidad? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora del Dios hombre. Y eso nos lo relata el evangelista cuando dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice él? ¿Cómo fue su experiencia? Dice, y vimos que su gloria. Es decir, hubo una experiencia que no fue mística, hubo una experiencia que no fue subjetiva, hubo una experiencia en que realmente aquel verbo se hizo carne, se encarnó. Y en más de una ocasión, el apóstol Juan, también como lo menciona en la primera epístola, dice que aquellos que vieron y palparon nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida. Es decir, que el hecho de la encarnación fue una experiencia real, fue una experiencia física, fue una experiencia mediante la cual Dios el Hijo adquiere también naturaleza humana sin dejar de ser, mantener sus atributos divinos. Ahora, Juan nos da la perspectiva ya viendo en ejercicio aquel hombre que vino a cumplir todas las exigencias de la ley y que sería el Cordero de Dios. Recuerden que cada vez que hablemos de la encarnación solo tiene una razón de ser. ¿Cuál? ¿Cuál es la razón de ser de la encarnación? Que hay una raza caída que se llama como humanidad, que se llama el hombre, que necesita redención. Ahora, como proponía al principio, fue esto un recurso que dijo Dios, bueno, ¿y cómo resolvemos esta situación? La gente en la tierra se nos ha amotinado y hacen cosas terribles y pecaminosas. Ay, 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 ¿qué vamos a hacer? Mira, el Hijo, rápido, ven, baja y dale para allá abajo en la tierra y en el camino te damos mayores instrucciones, como hacemos nosotros muchas veces. Arranca para allá que te llamo el celular. No, la Biblia nos dice que el nacimiento de Jesús, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1 y versículo 18, oigan cómo nos dice la Escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y esta es la fuente autoritativa para nosotros entender la encarnación. ¿Cuál? La palabra de Dios. Estando desposada María, su madre, con José. Fíjense que lo que había era un compromiso prenupcial. Y también fíjense que muy delicadamente el evangelista dice que estaba desposada María. ¿Y qué calidad unía a María con el niño que habría de nacer? ¿Cuál era? Ahí lo dice en el versículo. ¿Cuál era? Era un vínculo de madre, cosa que no se dice de José como padre. José simplemente fue el guardián legal del Señor Jesucristo. Antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran cualquier intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es un hecho único en la historia. Nunca antes sucedió, no ha sucedido, ni tampoco va a suceder. José, su marido, como era justo y no quería difamarla,
quiso dejarla secretamente. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos actuales, piense cualquier caballero que tenga una prometida y, bueno, la señorita está embarazada, pero ¿qué dice el comprometido? Bueno, ahí hay problema. ¿Por qué? Porque ese no es mío. Y la explicación más sencilla, según dice ese pasaje, ¿cuál fue? No es mío porque yo no estuve ahí. O sea, ese muchacho no es mío. Y aquí la Biblia establece que antes de que ellos tuvieran algún tipo de intimidad, se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros conocemos como encarnación no fue una solución rápida, improvisada, sino que fue un plan ordenado en sus tiempos por parte de Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, imagínense que él fuera frente a los ancianos de la ciudad y le dijera, bueno, aquí hay un problema y ese problema yo no tengo nada que ver con esto porque yo estaba preparándome para recibir a esta muchacha como mi esposa y adivinen qué, tiene tantos meses de embarazo y yo no fui. Y él, pensando en la vergüenza, en las posibles consecuencias morales sobre ella, él dijo, mira, yo voy a cargar con un poco de la responsabilidad y más que presentar una denuncia, él dice, bueno, simplemente vamos a desbaratar esto y la gente que piense lo que quiere, pero lo que quiera, pero no es un asunto de que yo la estoy presentando frente a las autoridades civiles y religiosas de su sociedad. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vamos a estar claros, la encarnación no solo es algo trascendente por ser el hecho mediante el cual Dios el Hijo toma naturaleza humana, sino también que la encarnación es un hecho también único y particular en la historia, porque es el único nacimiento que no viene propiamente de la naturaleza humana, como hemos nacido todos nosotros, en que todos nosotros, y por favor no quiero ningún sabiondo que quiera dar detalles innecesarios, somos el resultado de ¿qué? De la unión del esperma y el óvulo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La cosa. Bueno, ok. Es esa unión. ¿Y saben qué? Todos venimos por ahí, pero Jesucristo es un ser único. ¿Por qué? Porque Él no vino como el resultado de la unión entre María y José, sino que María sirvió simplemente como ese medio mediante el cual Dios el Hijo adquiere ahora naturaleza humana y lo hace solamente utilizando la maternidad de la mujer, donde José no juega ningún papel en cuanto a engendrar a este nuevo ser. Seguimos leyendo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay otro detalle interesante. No es que hubo un caballero que se llamó Jesús, que vivió una vida muy buena y que resulta que después, andando el tiempo sin darse cuenta o mediante el entendimiento de una misión, resultó que él vino a salvar la humanidad. No, desde antes del nacimiento ya este nuevo ser estaba identificado y ordenado, que su propósito era proveer la salvación para los creyentes. Y pongan esto en perspectiva. ¿Por qué fue necesaria la aparición de un nuevo ser? Para que mis pecados y tus pecados
pudieran ser perdonados? La respuesta es bien sencilla. Porque ni tú ni yo tenemos un aval moral, un aval espiritual mediante el cual podamos redimir nuestros propios pecados. Dios por eso se proveyó de un cordero. ¿Cómo presentó Juan el Bautista a Jesús en sociedad cuando lo vio? Como dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto sigue en consonancia. ¿Por qué? Porque tuvo Dios que enviar un Salvador para resolver nuestro problema de pecado. Un problema que no solo es histórico porque viene de nuestros padres, sino también que es crónico porque es sin solución. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto es un detalle muy interesante porque este pasaje nos lleva al pasado. Este pasaje nos lleva a algunas citas en el Antiguo Testamento, como el muy conocido Isaías. Es decir, que cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros vemos lo que Juan está viviendo, ya Jesús hecho un hombre, ya a los 33 años de la encarnación, entre los 30 y los 33 años. Lo que hemos leído en Mateo es meses antes en que la encarnación ya diera como resultado final Jesús, el que nació de María. Pero ahora nos encontramos de que la palabra de Dios nos refiere a que un profeta siglos antes nos está diciendo de que una virgen habría de concebir y que daría a luz un hijo. Una profecía un tanto extraña en sí misma, porque ¿quién es que va a concebir? ¿Quién era que iba a concebir? No, en lo que dijo el profeta, en el versículo 23. He aquí, ¿quién concebirá? Pero la Virgen no concibe. La Virgen no concibe, por algo muy sencillo. Y más partiendo en el momento de la tecnología médica de ese momento. Oye, todavía en ese momento las cosas seguían siendo con el método viejo. Es decir, que tan pronto se iniciaba el proceso mediante el cual una virgen podría concebir, automáticamente ¿qué se caía? Y la palabra virginidad. Y aquí estamos hablando de que antes de que conociéramos los donantes de esperma, antes de que conociéramos la implantación o la germinación de óvulos y todo ese tipo de cosas, la Biblia nos está hablando de una fecundación sobrenatural que no formaría parte la unión del hombre y la mujer, sino que este santo ser que habría de nacer era el resultado ¿de qué? De la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de una mujer, y por eso todavía se puede decir a esta fecha que María continuaba siendo ¿qué? Virgen. ¿Por qué? Porque ni José ni nadie anduvieron por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucede? Que vemos la perspectiva de Juan en tiempo real, a los 30 y pico de años. Vemos la de Mateo de manera retrospectiva antes del nacimiento de Jesús. Pero vemos también la profecía del profeta que siglos antes, 6 o 7 siglos antes, nos está diciendo que una virgen, algo inconcebible, porque eso sería decir que a alguien sin cabeza le pusieron un sombrero. No se le puede poner la cabeza, el sombrero a alguien sin cabeza, porque el sombrero ¿dónde va? En la cabeza. Y es que aquí está hablando de una mujer que iba a concebir siendo como virgen, pero no solamente porque no hubiera el proceso en que se interrumpiera la virginidad, sino también porque habría de concebir no por los métodos de la participación humana,
sino por la obra milagrosa y el ser engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, lo hemos visto en tiempo real, lo vemos en retrospectiva cuando Mateo nos narra, pero también lo vemos cuando lo dice Isaías, en Isaías capítulo 9 y versículo 6, en Isaías 7, 23 y en otros pasajes más. ¿Ok? Entonces, ahora nos surge la pregunta, si la encarnación que ya vimos está relatada en los evangelios, que está anunciada por el ángel, que el profeta predice siglos antes, la pregunta sería, ¿y en qué momento entonces hubo el espacio o fue que Dios se dio cuenta de que era necesaria la encarnación o cuando Él empezó a trabajar esto? Bueno, si nos vamos al principio del tiempo, la primera mención en orden de aparición en las Escrituras, en donde se menciona la presencia de este ser, sería en Génesis 3:15. Vayan conmigo por favor a Génesis 3:15. Y Génesis 3:15 sigue en consonancia con todo lo que hemos leído, porque hemos leído que Jesús no era producto de la unión entre el hombre y la mujer, sino que Jesús fue el resultado de ¿qué? De la obra de Dios sobre una mujer. Y por eso Génesis 3:15, luego de la caída, nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos que dice la palabra de Dios que luego de que el hombre cae, Dios emite su juicio sobre la mujer, sobre el hombre. Entonces se dirige a la serpiente a quien ésta representa y le dice: y pondré enemistad entre ti, es decir, entre ti la serpiente, entre ti la bestia, entre ti el pájaro, como le decimos nosotros a la culebra. Y eso es tan y tan real que cuál es una de las cosas que más aterroriza a una mujer independientemente de la cultura, que es cuando una mujer está lactando y se dice que hay que por ahí una culebra, automáticamente ¿en qué entra la mujer? En pánico, sea creyente o no sea creyente. Solamente culturas donde se practica mucho la oscuridad, como las culturas orientales y la India, es que ellos tienen ese vínculo tan próximo con ese pájaro. Pero oigan, inclusive en nuestra cultura hay hasta leyendas que han venido a forjarse, pero que simplemente son un reflejo de ¿qué? De que hay una enemistad natural entre el reptil y la mujer, y mucho más se dispara cuando la mujer está o embarazada o está recién parida. De hecho, existe una creencia popular de que cuando una mujer está lactando y tanto ella como el niño están secos, se dice que por ahí debe andar una culebra. ¿Por qué? Porque la culebra la está chupando. ¿Qué significa eso en dominicano para los que nos sintonizan de otras latitudes? Bueno, la explicación es bastante ocurrente. Se dice, eso, lo que estoy hablando de la cultura popular, pero que simplemente resalta la repulsión que hay de la mujer hacia la serpiente. Se dice que cuando una mujer está lactando, una culebra es muy peligrosa. ¿Saben por qué? Porque seca tanto a la madre como al niño. ¿En qué manera? Bueno, como el niño llora y lo que quiere es chupar, ¿qué hace la culebra? Le mete la punta de la cola al niño en la boca y el niño está chupando pero no se alimenta, por lo cual el niño se debilita, se seca. Pero entonces se dice que entonces la culebra con la boca, ¿qué hace con la mujer? Le chupa la leche y también seca a la mujer. Esas son creencias populares de los dominicanos. Pero ciertamente la palabra de Dios dice que pondría enemistad entre ti y la serpiente y entre la
simiente de la mujer, que es el hombre. Pero también pondría enemistad entre Satanás y también enemistad entre el descendiente de la mujer, que ¿quién sería? El ser encarnado, ¿cómo se llama? Jesucristo. Ahora, entonces nos damos cuenta que la encarnación va mucho más allá que comprarse un arete nuevo, que comprarse un carro, de que vamos a tener una cena, de que vamos a regalarnos un angelito, de que vamos a conseguirnos un enamorado, una enamorada, de que voy a hacer un cambio de vida, un relanzamiento en este diciembre o a final de año. Y estamos hablando de que la encarnación es algo muy serio, es tan serio puesto que desde los inicios de la raza humana, tan pronto se da la caída, ya nosotros empezamos a vislumbrar la realidad de la encarnación que luego nos es revelada a plenitud en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben algo? Dice la palabra de Dios que las cosas van todavía mucho más allá, van mucho más allá, porque vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y esto todavía es mucho más revelador, porque cuando nosotros leamos este versículo, la actitud que nosotros tenemos hacia la encarnación, lo que hoy el mundo celebra y conoce como, ¿cómo qué? ¿Conoce el mundo? Como la Navidad. Señores, es algo muy serio. Oigan lo que dice el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué fue lo que los padres nos dan? ¿Qué es lo que nos transmitimos de generación en generación? ¿Qué es lo que recibimos? Una manera de vivir vana, sin trascendencia. De hecho, se usa el término que fuimos rescatados, porque nosotros lo que podemos transmitir es solamente decadencia. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, o por más que tus padres te puedan dejar lo que sea, eso es que corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál es la única forma en que el hombre puede ser rescatado? ¿Cuál es la única forma en que el hombre puede ser rescatado según ese pasaje? Según el sacrificio de la preciosa sangre ¿de quién? De Cristo. Ah, pero espérate un momentito. Pero un momento. ¿En qué momento Jesucristo adquiere naturaleza humana como para poder derramar sangre cuando es sacrificado en la cruz? ¿En qué momento? ¿En el momento de la? ¿En el momento de qué? De la encarnación. ¿Lo están viendo? Pero fíjense lo siguiente. Y no solamente con su sangre preciosa, sino como de un cordero sin mancha, perfecto, único, oigan, y sin contaminación. Es decir, que esto lo hace todavía más único, porque nadie puede tener esta condición si ha recibido la naturaleza directamente de sus padres. ¿Por qué Jesucristo puede tener esta vida santa, sin pecado y sin poder no pecar? Por cuanto Él fue engendrado por el Espíritu Santo y María vino a ser el medio, el vehículo mediante el cual el Verbo se hace carne. Pero miren algo más que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo dice? ¿En qué momento fue planificada la encarnación de Jesucristo? Leanlo ahí ustedes mismos en el pasaje. ¿En qué momento? Leámoslo todo. Versículo 20. Leámoslo todo. 1, 2 y 3 dice ¿cómo? Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Lo están viendo?
La encarnación, posiblemente, y con esto me voy a meter en un tema muy profundo, es la única actividad que se nos revela en las Escrituras, que viene antes de absolutamente todo. Lo más lejano que nosotros podemos ir en el tiempo, allí encontramos que estaba listo y planificado. ¿Qué evento? La encarnación. Entonces, un momentito, porque esto se está complicando. Se está complicando porque, no me acuerdo si era qué merenguero, haciendo una definición de la Navidad, decía que Navidad es tiempo de ¿qué? De beber y de gozar. Pero espérate un momentito. Nosotros estamos hablando de algo que es tan, pero tan serio, que es tan, pero tan importante para Dios, que ¿cuándo Él ordenó eso? ¿Cuándo Él trabajó eso? ¿Cuándo? Desde antes. Pregunta, óyete, y si Dios le dedicó el tiempo que fuera, trabajó eso tan atrás, con tanta y tanta previsión, esto significa que para Dios el tema de la salvación del hombre es algo sumamente ¿qué? Serio. ¿Sabes algo? La salvación del hombre, la salvación de tu alma, es algo sumamente serio delante de Dios, porque ¿con qué tiempo preparamos nosotros pasaporte, pasaje aéreo y todas esas cosas que necesitamos cuando vamos a viajar? ¿Con qué tiempo? A veces, ¿con qué tiempo? Y los que no tienen visa empiezan a pedir visa ¿desde cuándo? Desde ahora, para cubrir todas las eventualidades, por si acaso, para cuando llegue ese momento. Y revisan antes de salir y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es algo que es importante. Las cosas que no son importantes, ¿en qué tiempo nosotros lo hacemos? No lo hacemos en el camino. O allá yo busco, no te preocupes, allá yo busco, allá aparece. Pero por lo que nosotros vemos, Dios no dijo, déjame ver, el hombre, deja ver, va a pecar, pecó. Señores, pero ¿y qué vamos a hacer? Pero, mira aquel que está allí, ¡ey! ¿A ti mismo? Sí, a mí, sí. Ven acá, ven. Vamos a darte un paño con pasta, vamos a limpiarte, vamos a ponerte limpio, vamos a brillarte. ¿Para qué? Para que tú seas ahora el redentor del hombre. No, Dios no bajó para nada su estándar. Tanto es así que Él requería de un cordero que fuera ¿qué? No solamente que tuviera 4 patas y que respirara, sino que fuera como sin mancha y sin contaminación. Pero no fue que Él salió a buscar el cordero, no, fue un cordero que Él preparó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación. Oh, pon atención a esto entonces. Entonces, el problema tuyo y mío de pecado fue algo que Dios trabajó también, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Sería lógico, tendría sentido que algo de tanta importancia como la salvación de tu alma recibiera una respuesta como dice la gente? Mira, tienes que convertirte y venir al Señor para ser salvo. Y mucha gente que dicen, sí, eso yo lo tengo, eso me llegará, o eso será para el año que viene, o hay que dejarlo que llegue. No, ¿por qué? Porque Dios no lo manejó así. Dios lo manejó con tal seriedad que lo preparó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben algo? Todas las cosas que se nos mencionan en la Biblia
desde antes de la fundación del mundo están relacionadas con Jesucristo. Porque el otro pasaje donde se usa esa misma expresión, creo que es en Juan 17, donde el Señor dice: Padre, glorifícame a mí con la gloria que tuve contigo desde antes de ¿qué? De que el mundo fuese. Es decir, toda la revelación que nosotros tenemos antes de la fundación del mundo, aparece ¿quién? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1, y nos está hablando ¿de quién? Del verbo. Pero también las otras declaraciones que nos hablan desde antes de la fundación del mundo es la preparación, es la separación, es el ordenamiento de parte de Dios el Padre de proveerse de un Salvador para nuestros tiempos. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Mediante qué hecho? La encarnación. Y aquí nos dice en Juan 17 de que Él tuvo una gloria con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, oigan, todo lo relativo con Jesucristo es de extremo cuidado, de extremo valor. Pregunta: ¿hacemos bien los creyentes cuando cualquierizamos el hecho de la encarnación y lo reducimos a un sancocho, a unos pantalones nuevos, a un carro, a un desrizado, a unos amoritos por ahí? No, señores, estamos hablando, sin temor a equivocarme, del hecho más planificado en la historia de la humanidad, porque inclusive para Jesucristo llegar a ser el Cordero inmolado, primero tenía que hacerse ¿qué? Hombre. Entonces, la encarnación es posiblemente uno de los temas más serios que hay en las Escrituras. Le voy a poner el ejemplo. Cuando el Señor iba caminando con los 2 discípulos camino en Maús, dice que empezando desde Moisés y por los profetas les dijo todo lo que la profecía decía acerca de él, y él lo estaba haciendo ¿qué? Estando en su condición encarnada. Todo el Antiguo Testamento apunta a ¿qué? A la encarnación para su eventual muerte, para su eventual resurrección. Pero ¿saben algo? Los 4 evangelios nos hablan de ¿qué? De esa experiencia de Jesús luego de ¿qué? De la encarnación. Y las epístolas y las cartas apostólicas y las universales nos hablan ¿a qué? De todo lo que sucedió después de la encarnación. Entonces, qué atrevimiento, qué osadía de parte del mundo tomar un tiempo de un hecho tan sagrado, apartarlo, relacionarlo supuestamente con el verbo para convertirlo en el tiempo de mayor bajeza y todo tipo de debacle moral y desenfreno que conoce nuestra sociedad. ¿Cuáles son las dos épocas más terribles de la sociedad dominicana? ¿Cuáles son? Oye, ¿cuáles son? Cuando se celebra el nacimiento del Salvador y cuando se recuerda su muerte. Oiga, todo el romo que no se ha vendido en el año se dispara ahora en este tiempo. Todas las mujeres que han mantenido dominio propio durante meses, ¿saben qué? Se descontrolan. Todos los hombres. O sea, es un tiempo de desinhibición, es un tiempo de pecado. ¿Y saben lo que está diciendo el mundo al Salvador? Óyete, todo aquello que está desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tú sales a predicar, ¿tú sabes qué?
diciembre no es el tiempo para predicar, porque la gente lo que está es concentrado en la parte chévere, en la parte bonita de la Navidad. La única parte bonita que puede tener la Navidad, ¿saben cuál es? Recordar que mediante la encarnación Dios proveyó de un cordero, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros lo que estamos viendo es los aspectos periféricos de la estación, de la ropita, del friguito, de la magia que hay en el aire y todo eso, amigo mío, amiga mía, nosotros estamos ofendiendo no solamente la persona, sino todo lo que Dios ha preparado para que fuera cierto a través de la encarnación. Entonces, ¿es posible que la encarnación sea vista con indiferencia, entendiendo estas cosas? No. Oye, la encarnación es un tema sumamente caliente. Y mira, sin quererle robar el sentido a la Navidad, ni el encanto, ni la magia, ni ninguna de esas cosas, yo a veces me da cosa cuando yo veo que los creyentes se envuelven dentro del espíritu de la Navidad y olvidan el propósito de la encarnación. Cuando nos envolvemos en regalos, en manzanas, en pata de puerco que van a preparar desde 3 días antes y todo eso, cuando mira la encarnación, este tiempo que el mundo ha separado para recordar la obra de Jesucristo, haciendo todas las cosas perversas que no hace durante los otros meses del año. Oye, lo que es Navidad y Semana Santa deberían ser tiempos de arrepentimiento nacional. Óyete, en el pasado, aún los mismos profetas no tenían el entendimiento que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos un privilegio con relación a los que nos precedieron, porque ellos pensaban en algo que iba a venir, y nosotros, nos dice la palabra de Dios, que por amor a nosotros estas cosas han sucedido y nosotros hemos podido ser testigos y tener el testimonio mediante las Escrituras. Oye, ¿tú quieres que te diga una cosa? A nosotros nos la están dando en papilla, si pudiéramos decirlo así humanamente, porque sabemos que el creer y el nuevo nacimiento no son cosas que vienen de mi propia decisión, ni tampoco algo que me pueden dar mis padres. Sino que es algo que viene directamente del Señor. Finalmente, ¿por qué la encarnación sucedió entre el año 4 al 0 antes de Cristo y no sucedió tiempos antes? ¿Por qué no sucedió tiempos después? Vamos a verlo, porque como estuvimos diciendo, la encarnación no es algo fortuito, no fue algo que pasó, fue algo que se planificó con sus etapas, con sus tiempos, con sus momentos, con sus participantes y con un gran costo. ¿Saben cuál? La sangre de Jesucristo. Oigan lo que dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿bajo qué sistema? Bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Saben algo?
Jesucristo no nació antes de tiempo. Jesucristo no nació después. Jesucristo nació en el momento mismo que Dios tenía planificado que Él debía nacer para en el momento que Él tenía planificado dar su vida y que nosotros pasáramos por medio de la fe a llegar a ser hijos legítimos del Padre. No te voy a desear ningún buen augurio en este tiempo de Navidad. Como tampoco te voy a desear que Jesucristo nazca en el corazón de ninguno de ustedes, ni en el mío. Lo que sí quiero desear es que este hecho de la encarnación nos lleve a una profunda reflexión de que, wow, en el año 2012 yo sufría de un problema que se llama pecado. Pero ya en el año 30 de la era cristiana, esa medicina había salido al público. Una medicina que fue anunciada siglos antes mediante los profetas, y que aún desde el momento mismo de la caída del hombre ya se hablaba de que venía una medicina. Y me doy cuenta de que entre las pocas cosas que se nos mencionan en las Escrituras, que vienen desde antes de la fundación del mundo, está la solución a mi problema de pecado, y eso se llama Jesucristo, que fue posible mediante la encarnación para que Él sufriera en una cruz y resucitara al tercer día para garantizar mi salvación. ¿Cuál es tu excusa para todavía tener tu problema de pecado no resuelto? Si Dios lo proveyó y lo planificó. ¿Saben por qué la incredulidad es tan ofensiva para Dios? Porque nosotros le estamos diciendo, mira, lo primero es que yo no tengo ninguna enfermedad mortal. Así que no me da la gana de creer en Jesucristo. Pero también eso mismo es decirle, mira, y todos los planes, y todos los trabajos, y el sacrificio, y la encarnación, mira, eso a mí no me sabe nada. Eso yo lo repudio, lo desecho. Y dice la Biblia que ahí no hay nada que hacer. Afortunadamente, Dios ha permitido que le dediquemos varias semanas, supuestamente a hablar del tema de la Navidad, pero yo sé que poco se habla de la encarnación. La encarnación es el hecho mediante el cual Dios cumple su propósito de proveer un cordero que pagara, que llevara nuestras culpas. Y eso lo planificó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Que ojalá que este sea un tiempo y un tema de arrepentimiento, para que muchos vengan y entiendan que realmente Dios ha provisto un cordero. La incredulidad te dice, ¿a mí qué me importa? Navidad para mí lo que es gozar y beber y comer y andar. Pero que este sea un tiempo de arrepentimiento. Que Dios cambie nuestra perspectiva de Navidad a encarnación, porque la encarnación es la solución a nuestro problema de pecado. Que el Señor les bendiga.